tardes, espero se encuentren bien. Bueno, es un gusto para mí estar el día de hoy, 8 de noviembre del 2022, siendo las 3:03 de la tarde, a los fines pues de impartir y continuar y culminar a su vez con la unidad curricular Derecho Penal 2 en el trimestre, ya tercer trimestre de este año. Bueno, así las cosas, quedamos en la clase pasada en que íbamos a hablar un poco hoy de los delitos contra la cosa pública, capítulo 1 del peculado, artículo 194. Me permito leer. Todo funcionario público que sustrajere los dineros u otros objetos muebles de cuya recaudación, custodia o administración esté encargado en virtud de sus funciones será castigado con prisión de 3 a 10 años. Si el perjuicio no es grave o si fuera enteramente reparado antes de ser sometido a juicio el culpado, se le impondrá prisión de 3 a 21 meses. Efectivamente, este tipo de delito, el sujeto activo es un sujeto activo con una cualidad especial, es un sujeto activo calificado. El sujeto pasivo, pues lógicamente también es la administración pública, tiene una cualidad y pues en virtud de las funciones y de lo que está en todo caso bajo su custodia o administración. El bien jurídico protegido, bueno, de dinero, bien patrimonial y demás, objetos muebles. Lo importante de este tipo de delitos es que efectivamente, pues, a pesar de que está aquí contemplado en el Código Penal, hay otras leyes que también, pues, son las que se aplican. En este caso, también en virtud de la creación de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, este delito se toma un poco el verbo rector de aquí y la forma, pero se aplica más, es la ley inclusive contra la corrupción hoy en día. Fueron, a medida que evoluciona la sociedad, pues evolucionan las leyes y efectivamente recuerden que este Código Penal es del 2005, posteriormente, bueno, fue creada la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, después está la Ley contra la Corrupción y pues prácticamente es la que se aplican. Sin embargo, recuerden también que es necesario que ustedes tengan en cuenta esa evolución legal desde el Código Penal y por las leyes especiales a los fines de los principios de retroactividad de la ley, del favorecimiento y demás. Por eso es necesario que entiendan que si está contemplado en el Código Penal, fue contemplado la ley contra el salvaguardia del patrimonio público y efectivamente contra la ley contra la corrupción y o bueno, otras leyes donde marquen este tipo de tipos penales específicos donde el sujeto activo es un funcionario de la administración pública, es un funcionario público en realidad. ¿Ok? Igual están los otros artículos como la concusión que está establecida en el 195, también está contra la ley contra la corrupción, pero también tiene el misma evolución legal, Código Penal, Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hasta llegar a la ley contra la corrupción. La inducción a delinquir pasa de la misma manera. Y bueno, ya los artículos que le siguen prácticamente están relacionados con lo que hoy en día pues también es la ley contra la corrupción y otras leyes especiales que también pues abarca la ilicitud o el comportamiento ilícito de los funcionarios públicos. Dentro de la misma línea, por decirlo, pues están también los abusos y la forma de proceder de estos abusos que también están marcados en leyes especiales, los abusos inclusive a los ministros de culto en el ejercicio de sus funciones. Esto sí va un poco más enmarcado dentro de lo que tenemos en el Código Penal como norma sustantiva penal por excelencia. Habla de, pues, también de la usurpación de funciones. En lo que respecta lógicamente al contexto o a la comisión del hecho delictivo, muchas cosas se toman de aquí del Código Penal. Pero pues lógicamente va a prevalecer la aplicación de las leyes especiales dirigidas efectivamente a este tipo de delito como peculado, concusión y demás. Ya, pues también según el programa académico, me decía pues que debo hablarles también de un poco de lo que es la resistencia a la autoridad y bueno, algunos ultrajes que se pudieran cometer y demás, por lo menos también los otros
formas, pudiera decirse, en el momento de cometer hechos delictivos como la instigación a delinquir, el agavillamiento. Vamos a repasar rápido estos puntos para que ustedes observen cuándo hay instigación a delinquir o cuánto hay agavillamiento, que es, inclusive es una forma también que se pudiera decir de agravar algún tipo penal. Dice, cualquiera que puede, en el caso de instigación a delinquir, cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otros u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes por el solo hecho de la instigación, será castigado de la siguiente manera. Si la instigación fuera para inducir o cometer delitos para los cuales se ha establecido pena de prisión, con prisión de una tercera parte del delito instigado. En todos los demás casos, con multas de 150 unidades tributarias. Va a depender. Habla de la aplicación de la pena, de la instigación pública, y esto fue parte de lo que pues, ustedes vieron en Derecho Penal 1, atenuantes y agravantes. En cuanto al agavillamiento, cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por el solo hecho de la asociación con prisión de 2 a 5 años. Esto es cuando efectivamente dos o más personas se unen o se asocian para cometer un hecho delictivo. Hay que verificar si efectivamente tenían ese fin de cometer delitos y si se asociaron para cometer ese delito, pues se puede considerar efectivamente que existe agavillamiento. De ahí en adelante, bueno, hay diversos tipos penales, bueno, que coadyuvan en todo caso en el momento de cometer hechos delictivos, cuando se tienen armas y demás. Luego se sigue el delito contra la fe pública, capítulo 1, son las falsificaciones de monedas o títulos o de crédito público. Sin embargo, recuerden que también tenemos una ley especial y bueno, la ley de sellos, que también pues tenemos que regirnos por parte de ellos. O sea, vamos concatenando el Código Penal con las demás leyes especiales cuando hay que dilucidar o hay que declarar la responsabilidad penal por alguno de los delitos que están contemplados tanto en el Código Penal como en leyes especiales. La falsa atestación ante funcionario público es un delito pues que también casi siempre se da y muchas veces pasan delito en audiencia cuando está en la celebración de los juicios y pues me permito leer. El funcionario público que al recibir o extender algún acto en el ejercicio de sus funciones haya atestado como ciertos pasados en su presencia hechos o declaraciones que no han tenido lugar u omitido o alterado las declaraciones que hubiera recibido, de tal suerte que puede de ello resultar en perjuicio al público o a los particulares. Será castigado con las penas establecidas en el artículo precedente. ¿Y cuáles son las del artículo precedente? De presidio de 13 a 6 años. Em, Igual hay delitos cuando se cometen en los medios de identificación. eh, Como falsificación de pasaportes, de licencias, de registros especiales, que son delitos pues que efectivamente que se dan y lógicamente que puede ser una persona imputada por los mismos. Lógicamente que pues para poder determinar eso, pues hay que hacerle las respectivas experticias, ¿no? A la cédula, al pasaporte, si efectivamente pues ha sido alterado o es falso. Igual pasa con las monedas, bueno, con los billetes. Hoy en día, pues bueno, prácticamente manejamos todo a nivel electrónico, ¿no? Eso, pues efectivamente, en cuanto a los delitos de peculado, concusión y demás. Vamos a ver ahorita rapidito, porque eso no lo toqué en las clases pasadas, lo que son los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, como en el caso de la violación. El tipo penal básico como tal se encuentra pues contemplado en el Código Penal. Sin embargo, hay otras también leyes especiales que lo pueden contemplar, inclusive la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, la LONA, que abarca diversos tipos que van contra la intimidad o contra esa parte íntima del ser humano y se pueden pues convertir también en violación, pero tenemos como abuso sexual con penetración, sin penetración. Pero el tipo penal básico pues está contemplado en el Código Penal en el artículo 374 que dice, me permito leer, quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno u otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral,
o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías o por vía oral se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación con la pena de prisión de 10 años a 15 años. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente, la pena será de 15 a 20 años de prisión. Efectivamente, bueno, esto es un delito de sujeto activo indiferente, de sujeto pasivo indiferente, lógicamente que se puede agravar si es un niño, un niña, un adolescente, por la situación de vulnerabilidad. Y también pues pudiera agravarse con las circunstancias que a continuación voy a leer. Dice, la misma pena se le aplicará aún sin haber violencias o amenazas al individuo que tenga un acto carnal con persona de uno u otro sexo, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad o situación y en todo caso cuando sea menor de 13 años o que no haya cumplido 16 años, siempre que para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente, hermano por naturaleza o adopción o afines con la víctima, o que hallándose detenido o detenida, condenado o condenada, haya confiado o confiado la custodia del culpable, o que no tuviera capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental, por otro motivo independiente de la voluntad del culpable, o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que éste se haya valido. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de las medidas alternativas del cumplimiento de pena. Efectivamente, bueno, esto es un tipo de delito grave que afecta pues la integridad física, inclusive la integridad psicológica, porque pues nadie quiere ser violentado en sus partes íntimas o ser abusado o a tener algún tipo de relación, en este caso carnal, de manera forzosa, ¿no? Lo común o lo ideal es pues que sea voluntario y que todo tenga un tiempo, porque efectivamente pues los niños, niñas en proceso de evolución ni siquiera tienen una maduración psicológica pues para realizar este tipo de actos que violentan a todas luces no solo la integridad física, sino la integridad psicológica porque van a quedar marcados toda su vida. Por eso pues un delito que se castiga de manera fuerte sin contemplación y que lógicamente hay que verificar que se dé. Y casi siempre, ¿cómo se verifica? Bueno, se hacen los exámenes médicos forenses a las víctimas, se verifica si efectivamente hubo violación, manipulación y demás. Eso queda en el organismo, eso queda en el cuerpo, queda como una huella allí. Y más si fue una violación reciente, de reciente data, pues que quedan allí los rastros tanto de semen, ADN y demás, o sangre y pues se puede verificar fácilmente. Inclusive pues se hacen pruebas a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, si las víctimas son niños o adolescentes de 12, 10, 13 años que lógicamente por su capacidad y por su maduración psicológica muchas veces tienen pena y miedo de decir las cosas. Ahí entra el campo inclusive de esa parte de los especialistas, de los psiquiatras y de los psicólogos, pues para poder entenderlos y para verificar lo que están diciendo, porque este tipo de delitos pues lógicamente son íntimos. Ustedes pues la mayoría no ve una violación que sea pública, ¿verdad? Las violaciones pues son subjetivas, son íntimas, o sea, son privadas, o sea, nunca el agresor va a cometer un acto de violación a menos que esté demente o no esté que agarre a una persona y la pueda abusar en algún tipo de parque, qué sé yo, público donde se pueda ver, pero casi siempre este tipo de actos pues son íntimos, son apartados, son privados y pues para ser comprobados requiere de todas las disciplinas que están en nuestro alrededor para poder verificar que efectivamente violación. Y lo primero pues que se hace es ese tipo de valoración médica física y a nivel ginecológico pues de revisar efectivamente si hay rastros, si hay algún tipo de huella. A nivel de medicina legal y medicina forense, pues lógicamente se pueden ver. Cuando hay violaciones, tanto a nivel rectal, anorrectal y a nivel vaginal, se guía a los médicos por las agujas del reloj. Y casi siempre dicen, bueno, hay una ruptura o una fisura a nivel de la hora 3. ¿Qué es a nivel de la hora 3? Pues lógicamente la flecha grande está en el 12, la flecha pequeña está en el 3. Hay una pequeña como triángulo, ¿verdad?
Sí, si usted lo ubica. Bueno, en ese lado de ese triángulo es donde hubo la fisura y donde efectivamente se ve que hubo mayor agresividad. Por eso la fisura y se comprueba la violación, que está a la hora 3. Igual si dice a la hora 6 es una fisura más grande, o si a la hora 12, o sea, completamente. Entonces se determina el tipo de valoraciones de ese modo. Eso ustedes lo van a ver en medicina legal o ya lo vieron. ¿Lo han visto? Ah, bueno, el cuerpo habla, el cuerpo habla. Y en los tipos de medicina legal y médico forense, cuando van a hacer las valoraciones a nivel de violación, los términos que usan son esos para verificar, o sea, con ver un círculo y conforme a ese círculo, las agujas del reloj donde hubo la lesión. Lógicamente que la lesión puede ser desde eritemas, hematomas o desgarros, sí, sangramientos, raspaduras, bueno, de todo tipo y eso pues también lo coloca, indica ahí, porque no solamente pudo haber ingresado el miembro viril, sino también pudo haber ingresado objetos, por eso aquí dice introducción de objetos. O sea, hay violación inclusive cuando le introduce un lápiz. O sea, eso es un objeto. Y no causa el mismo daño que, o sea, el cuerpo viril, pero lógicamente es una fisura más pequeña y puedes ir a la hora 3 porque es por un lado, es un lápiz. Usted dirá, uy, pero eso suena grande, pero sí existe. Pasa. Pasa efectivamente que, pues bueno, los corruptores, los violadores tienen una mente pues sanguinaria y pues pueden meter un lápiz y demás, pensando que con eso no van a ser declarados penalmente responsables o no son punibles, cuando sí son punibles, porque es introducción de objetos. Entonces, esa es la violación. También está la violación con abuso de autoridad, la del 375 cuando efectivamente, pues esto es con abuso de autoridad, de confianza o relaciones domésticas, pues se inician en esa relación y pues lógicamente comete un hecho delictivo, pero de violación, porque tiene a su custodia pues a la víctima o a niños o personas vulnerables, porque aquí pues también abarca cuando son personas que tienen alguna característica especial y que por su característica especial, o sea, que sé yo, síndrome de Down o autismo, pues lógicamente no tienen en su conciencia lo que le están haciendo y están siendo resguardados o están bajo la custodia de alguien que supuestamente es de confianza o que tiene la capacidad para sí, cuidarlo, custodiarlo y pues ellos abusan de esa situación. Y pues este tipo de personas con esas características especiales pues casi nunca entienden o no dicen o si lo dicen de una manera diferente y ahí es cuando pues se deben abrir las investigaciones penales para verificar y a juro pues hay que hacer las experticias respectivas. Puede ser que el hecho no haya sido de una vez, sino que sea de manera permanente o pasó desde cierto tiempo, pero igual queda el rastro. Una persona que haya sido violada, independientemente que no sea señorita o señor, o sí, que no haya tenido la primera relación, se evidencia en el cuerpo. Los actos lascivos también es un tipo de delito que afecta, pues lógicamente, la integridad física y psicológica. También es un delito privado porque aún más, o sea, son tocamientos pues libidinosos en circunstancias que también pueden asemejarse a la violación y pues los actos lascivos casi siempre nunca dejan huella porque son solamente tocamientos libidinosos sobre o el niño, la niña o la adolescente o la persona adulta, porque no necesariamente tiene que ser un niño, ¿no? O sea, si usted como mayor de edad, a usted le hacen tocamientos libidinosos, ya son actos lascivos. Inclusive también se va por la vía del acoso sexual, porque nadie tiene derecho a tocarla y a invadir su espacio, o sea, como mujer y como persona. Entonces, pero son de tipos de delitos que también se valen de ciertas circunstancias o se aprovechan de las condiciones, inclusive como lo dice, me permite leer, el que valiéndose de los medios, aprovechándose de las condiciones o circunstancias que se indican en el 374, que es la violación, haya cometido en alguna persona de uno u otro sexo actos lascivos que no tuvieran por objeto el delito previsto en dicho artículo, será castigado de 6 a 30 meses. Si lo hecho se hubiera cometido con abuso de autoridad, de confianza o relaciones domésticas, la pena de prisión será de 1 a 5 años.
Y en el caso de violencias o amenazas, pues se agravará de 2 a 6 años en los casos de los numerales. Pero pues efectivamente esos actos lascivos son tocamientos libidinosos, que se hacen siempre pues también de manera privada. Y se agrava también cuando hay concurrencia de dos o más personas. em, y pues eso prácticamente es lo más importante del delito de eso. Pues también es el de incesto, es un delito, el rapto, la inducción a la prostitución, porque la prostitución como tal no es un tipo penal, pero o sea, no está contemplado así como tipo, pero la inducción a la prostitución sí. El favorecimiento de la prostitución de un menor, la prostitución violenta, fraudulenta, son delitos de acción privada, ¿no? La prostitución lo que genera es un comportamiento limítrofe con el delito, porque no está tipificado, si usted ve, o sea, de manera expresa como tipo, pero la inducción así, porque la inducción a la prostitución es que una persona se está favoreciendo del cuerpo de otra para recibir recompensa o dinero, eso sí es un delito. Que una persona se prostituya como tal no está establecido en nuestro país como tipo penal. Hay otras legislaciones sí, en otros países que sí. Pero lógicamente que la prostitución genera un comportamiento limítrofe con el delito. ¿Qué es eso? Que la línea para pasarse a delito es muy delgada, porque una persona que se prostituye, lógicamente, la mayoría de las veces está bajo los efectos del alcohol o bajo sustancias estupefacientes o psicotrópicas y lógicamente puede generar algún tipo de comportamiento delictual en el acto, durante el acto o post-acto. Cuando yo estuve de secretaria, pues eso sí fue de secretaria en jurisdicción penal ordinaria, pues tuve varias detenidas que eran prostitutas, pero no se les detenía por prostitución, sino se les detenía por resistencia a la autoridad, porque llegaban los policías pues a preguntar sus papeles y pues tenían actitud soez y altanera y pues lógicamente las arrestaban. O porque efectivamente lesionaban al cliente o lo robaban o lo hurtaban en ese momento, o sea, que el cliente mientras que se estaba vistiendo o mientras que estaba dormido, pues lógicamente le hurtaban la cartera o lo lesionaban o cosas así, y pues la persona después iba y colocaba la denuncia y demás, y pues las detenían. O asesinaban. Supongamos que un cliente no le pagó, que eso también pasó, bien o no le pagó con lo que debía pagarle o no le pagó definitivamente a la persona que se prostituyó. La persona se llenó de ira y lo mató. Entonces, por eso es un comportamiento ilícito. O sea, es prostituta, pero no se le va a castigar por la prostitución, sino por el homicidio. Lógicamente que lo que rodea el hecho es la prostitución. Entonces, por eso cada caso es particular y todo tiene su forma de adecuarlo al caso preciso. Y bueno, eso puede transformarse en un atenuante o en un agravante, pero dependiendo del caso particular. Pero pues es un comportamiento limítrofe al delito que puede generar un delito así, rapidísimo. Ah, sí. Si es inducida, claro. Y si es inducción a la prostitución, o sea, ya es un delito para el sujeto activo de trata de blancas. Lógicamente, ya se transforma en otro tipo penal, pero a la persona que se está favoreciendo de la persona que está prostituyendo. Porque, y a su vez, ¿cómo uno vería a la otra? Como una víctima, más bien, a la prostituta o al prostituto, o sea, como una víctima. O sea, porque se está valiendo de una situación de necesidad, inclusive, lógicamente, porque puede pasar en muchos países donde se las roban porque por necesidad de por allá y le quitan sus papeles, pasaporte y demás, y queda totalmente indocumentada. Y al estar indocumentada queda indefensa. La absorbe esas bandas y la prostituye y se vuelve víctima. Es una persona desconocida en otro país, es víctima. ¿Y cómo reclama sus derechos si ni siquiera tiene papeles, nada? Y si lo hace, pueden cercenarle la vida. O sea, son muchos factores que rodean esas cosas. Y es delicado. Es delicado en varios aspectos. Por eso, pues, uno no debe ser
irresponsable en señalar los actos de prostitución, sino hay que ver el contexto y ver las condiciones por las que se prostituye. Claro, también hay casos de prostitución donde es que le gusta, que quiere la vida fácil, también existe, lógicamente. Y esas líneas de vida fácil, pues también para cometer hechos delictivos son muy frágiles o muy delgadas, muy delgadas. O sea, porque son comportamientos limítrofes al delito y pues no son conductas buenas, al fin y al cabo, ¿no? O sea, son conductas que van en contra del orden de la moralidad, de las buenas costumbres y demás, y de la dignidad como mujer, si en el caso de las mujeres, que se prostituye más, porque usted tiene que quererse. O sea, independientemente que quiera tener cosas bonitas y buenas, no va a prostituirse y a dañar su cuerpo y a sí, o sea, inmiscuirse con cosas que no debería, porque eso queda en la piel, eso queda en el ADN, eso está científicamente comprobado que igual si uno se cubre, cuando se utilizan los medios preservativos, que nada lleva de eso. Entonces, todo eso pues es el contexto de lo que reúne pues estos tipos de delitos y que afectan la dignidad y que, bueno, son muchas cosas las que operan allí, ¿no? Por eso te digo. Bueno, eso en cuanto a los delitos contra las buenas costumbres y los delitos contra personas y ya, pues ven, ya. Ya con esto terminamos la unidad curricular. Sin embargo, pues los invito a que revisen pues todo el libro segundo del Código Penal, que revisen pues las faltas también del libro tercero, que revisen pues los diferentes autores como el doctor Hernández Grisantes Veledo, el Manual de Derecho Penal Especial, que revisen las leyes especiales en cuanto a los delitos de peculado, concusión y prevaricación vigentes, que las puedan concatenar con el Código Penal para que efectivamente pues observen que se aplican las leyes especiales a pesar de que está contemplado en el Código Penal van a aplicar son las leyes especiales en el caso de esos delitos contra la administración pública, delitos específicos. La frase del día de hoy, vamos a ver quién sale. Mire, Séneca dice, una receta infalible, ¿sale? Porque lo pregunta, una receta infalible contesta, si quieres ser amado, ama. Una receta infalible, si quieres ser amado, ama. Una receta infalible, si quieres ser amado, ama. Esto lo dijo Séneca. 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 Una receta infalible, si quieres ser amado, ama. Una receta infalible, si quieres ser amado, ama. Esto se encuentra como en las 555 joyas de la sabiduría y es la perla número 149. Pero eso no es necesario que la coloquen en la actividad, sino que si quieren tener el libro, pues ya saben de dónde extraje la frase del día de hoy. Bueno, fue un placer estar con ustedes en este trimestre. Ya por este año, pues culminamos y nos vemos ya el próximo año en los sucesivos trimestres si me asignan alguna materia para darles. Y si no, bueno, estoy a sus gratas órdenes y espero que hayan aprendido un poco y bueno, la idea es que puedan internalizar el conocimiento y que de parte de ustedes revisen y no solamente se queden con lo que esta facilitadora les da. Dios lo bendiga y hasta luego. Chao.